Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo que me estás viendo. Agradecido con Dios porque otra vez me ha permitido estar aquí para poder compartir un mensaje el cual sé que será de mucha bendición para tu vida. Mi nombre es Jeffrey Jiménez y espero que este mensaje el cual hoy quiero compartirte sea de bendición para tu vida. El título de este mensaje es: ¿qué significó que el velo se rasgara de arriba a abajo? Para que entremos en lleno con este estudio, quiero invitarte a que me acompañes a una pequeña oración. Oremos. Padre eterno, en este momento el cual voy a compartir tu palabra, te ruego que seas tú, Señor, hablándole a esta persona que se va a conectar, para que el mensaje que hoy se va a hablar pueda ser de bendición para ella. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante es que muchas veces en la Biblia hay tantas cosas las cuales se necesita no solamente leer el texto, sino también el contexto, porque la Biblia es un libro amplio, un libro profundo, y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es un libro como cualquier otro libro, es un libro en el cual están los pensamientos de Dios. Recordemos que en el libro de Génesis nosotros encontramos el cual Dios creó a Adán y a Eva, porque Dios es el creador de todo. Y la Biblia dice que Dios le dio un mandato a Adán, el cual era que había un fruto el cual no tenía que comer. Y obviamente pues ese mandato también Adán tenía que compartirlo con su mujer. La Biblia dice que en Génesis capítulo 3 que llegó un momento en el cual Satanás se le aparece a Eva a través de una serpiente. La serpiente era uno de los animales más hermosos de aquellos tiempos. Y pues para no ser larga la historia, solamente quiero tocarte un punto muy interesante para poder ir avanzando con este mensaje. La Biblia dice que Satanás engaña a Eva y la hace creer muchas cosas para que ella pueda comer del fruto. Y la Biblia dice, como todos sabemos, que ella come del fruto y de esa misma manera también, pues su esposo Adán también comió. Y es ahí cuando el pecado entra y se infiltra en este mundo, el cual era un mundo hermoso y un mundo maravilloso creado por Dios. Lo interesante de esta historia es que recordemos que Adán y Eva tenían una cercanía y una relación tan estrecha y tan hermosa con Dios. Pero cuando el pecado entra al Edén, es ahí cuando esa relación se rompe, entra una división. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y pues es ahí cuando el pecado entra que hay una separación, ya esa relación se rompe, porque la Biblia dice que Adán y Eva fueron destituidos del Edén. Y la Biblia también menciona que unos ángeles estaban en la entrada prácticamente del Edén para que ellos no tuvieran acceso. ¿Por qué? Porque hubo esa gran separación. Ahora, ya que tocamos este punto y nos dimos cuenta qué es lo que el pecado hizo y la gravedad del pecado, vamos a ir entrando más a fondo con este mensaje. En la Biblia, en el libro de Éxodo, encontramos que Dios le dijo a Moisés en un momento. ¿Será que puede ser que es confuso que me pase de Génesis a Éxodo y de Adán y Eva a Moisés? Esa transición tan larga de un libro a otro es porque el tema principal, el cual te quiero hablar ahora, se encuentra en el libro de Éxodo, pero que tuve que tocar ese pequeño contexto de Génesis para que entendamos qué hizo el pecado con relación de entre Dios y el hombre. Hubo una separación. Entonces, la Biblia dice que Dios, en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, le dijo a Moisés, mira lo que dice Éxodo capítulo 25 versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermano que me estás viendo y amigo que me estás viendo, Dios siempre ha anhelado tener una cercanía con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios, porque somos pecadores, Él nos desprecia, Él nos rechaza o Él no quiere nada con nosotros. A lo contrario, Dios quiere algo bello con nosotros, quiere una relación estrecha con nosotros. Por eso es que Dios en el libro de Éxodo 25:8 le dice a Moisés:
quiero que hagas un santuario porque yo quiero habitar entre ustedes, quiero habitar entre el pueblo. Porque Dios extraña cuando nosotros nos alejamos de Él. Él quiere tener una relación cerca con nosotros. Y mira qué interesante. Dios le dijo a Moisés que hiciera este santuario, porque este santuario Dios le dijo a Moisés que lo hiciera porque Él le dio las instrucciones de cuál iba a ser el diseño de este santuario. Porque el diseño que Dios le estaba dando a Moisés de este santuario terrenal era el diseño de un santuario que está en el cielo. O sea, el santuario terrenal es una copia del santuario original que está en el cielo. Como por ejemplo, esta camisa que tengo yo es una copia de una camisa que es diferente a esta. ¿Por qué? Porque otra camisa es la original y es más cara. O sea, de aquella camisa original está esta copia, muy parecida, color blanco y de la misma quizás estructura. Pues así, de esa misma manera era el santuario. El santuario era una copia del santuario celestial. Ahora, ¿qué es o qué era el tabernáculo o el santuario terrenal? ¿Y cuál era el propósito de esto? Recordemos que el tabernáculo o el santuario era la casa portátil de Dios en el desierto, un lugar central para que Él habitara en medio de Israel, simbolizando su propia presencia, o sea, su presencia y santidad. ¿Por qué? Porque en este lugar se encontraba el arca del pacto, donde también se encontraban los 10 mandamientos, que simbolizaban la presencia de Dios y la presencia del pacto perpetuo que había hecho Dios con Israel. Este santuario tenía un reflejo espiritual. ¿Por qué un reflejo espiritual? Porque tenía sus secciones. Esas secciones era el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Que esto simbolizaba la cercanía que iba teniendo poco con poco las personas con Dios. Y tengo aquí un escrito en el cual te lo explica mejor. Dice que esto era un reflejo espiritual. Sus secciones, atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo, simbolizaban la creciente proximidad, lo dice mejor en el escrito que tengo, la creciente proximidad a la presencia de Dios y el camino hacia Él. Entonces, en este atrio exterior tenía estas partes, estas secciones, atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. De esa manera se caracterizaba el santuario terrenal. Lo que quiero hablarte es que hay un texto muy importante que me llama mucho la atención a mí. Y es que en la Biblia también menciona que en este santuario terrenal se hacían sacrificios. ¿Cuál era el propósito de estos sacrificios? Recordemos que estos sacrificios eran los medios para la expiación de los pecados, la reconciliación y la adoración que prefiguraban el sacrificio de Cristo. Recordemos que como todos nosotros somos pecadores, y la Biblia dice que la paga del pecador es muerte, a Adán y a Eva Dios le prometió un Salvador. Y esa promesa estaba vigente desde antes de la creación y la fundación del mundo, porque Dios es un Dios que todo lo hace anticipadamente. Él no es como nosotros que planeamos en el momento. Entonces, estos sacrificios de estos animales, los cuales su sangre era como una expiación de los pecados de las personas, cada persona pecadora ofrecía un animal, y esto era una prefiguración de la muerte de Cristo. Recordemos que era un símbolo de que Cristo tendría que morir por nuestros pecados. Era un simbolismo de que el Mesías vendría por primera vez a la tierra para morir por nuestros pecados. Ahora, hay un texto en el libro de Éxodos, capítulo 26, versículo 33, que dice algo muy interesante acerca del lugar santo y lugar santísimo. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que hiciera el santuario terrenal, pero Dios también le dio las instrucciones para que lo hiciera. Y en una de estas instrucciones, de tantas que fueron, Dios le dice a Moisés, Éxodo 26, 33, y pondrás el velo de debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Mira, en este velo, o mejor dicho, en este santuario, había un velo. Este velo separaba el lugar santo al lugar santísimo. Era una separación que hacía.
Ahora, ¿qué significaba ese velo? Ese velo significaba una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que el lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y solamente una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar. Y el lugar santo era el lugar donde más estaban o más tiempo estaban los sacerdotes. Entonces, había esa separación que simbolizaba la separación que hizo el pecado en el Edén entre Dios y el hombre. Por eso estaba esa separación. Porque si en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, ahí estaba simbolizando que si Dios estaba presente en el lugar santísimo, algo que simbolizaba el arca del pacto y los mandamientos de Dios, que era el pacto perpetuo, disculpa si a veces me equivoco, el pacto perpetuo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el lugar santo era donde estaban más los sacerdotes, ahí estaba simbolizando la separación entre Dios y el hombre. Por eso estaba ese velo. Ahora, la Biblia menciona que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vivió una vida santa, una vida recta, una vida sin mancha de pecado. Pero llegó el momento en el cual Jesús muere. Y es ahí donde se cumple todo este sistema de sacrificio que se había estado haciendo en el pasado. Por eso Juan el Bautista dijo, cuando miró a Jesús por primera vez, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que Jesús era el cumplimiento de todo ese sistema de sacrificios que se venía haciendo en el pasado, que simbolizaba al Jesús presente, al Mesías presente que él estaba viendo. Entonces, cuando Jesús muere, es ahí cuando se cumple el sistema de sacrificio perpetuo, mundial, el sistema de sacrificio permanente por la humanidad pecadora, por cada uno de nuestros pecados. Pero mira lo interesante que pasa cuando Jesús muere. Y es aquí cuando yo quiero responderme la pregunta, ¿qué significó en los tiempos de Jesús que el velo que estaba en el templo de Jerusalén se haya rasgado de arriba hacia abajo? ¿Qué significó eso? Dice en Marcos capítulo 15 versículo 37-38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, en ese momento Jesús muere. Pero mira lo que pasa en el templo de Jerusalén, en el cual también había un atrio exterior, un lugar santo y un lugar santísimo, y el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y dice el verso 38, cuando el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué significó esto? Amigo y hermano, esto significó que ahora en adelante, ya que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había muerto para el perdón de pecados de todo el mundo, ya no se necesitaba la expiación, o mejor dicho, los sacrificios de animales para expiación de nuestros pecados. Más bien ahora, nosotros ya no teníamos que estar separados del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti y murió por mí, para que ahora la separación que el pecado hizo entre Dios y nosotros, ahora el sacrificio de Jesús en la cruz nos diera el acceso a ti y a mí a acercarnos al Padre. Qué bendición, amigo, que me estás viendo, es que Jesús haya muerto por ti y haya muerto por mí. Porque por medio de Él ahora nosotros tenemos el acceso al Padre. Ahora tú no puedes tener la excusa y decir, yo estoy separado con Dios porque el pecado me separa de Dios. No, ahora no necesitamos matar un corderito como sacrificio para perdón de mis pecados. Ahora, a través de Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Y de qué manera? A través de la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos perdón de pecados. Qué maravilloso es el amor de Dios. En lo que un día había separación, ahora puede haber unión si tú lo decides. Amigo y hermano que me estás viendo, Jesús murió por ti para que dejes de vivir lejos de Dios.
sino más bien hoy te unas a Él, hoy te acerques a Él a través del sacrificio de Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue ese sacrificio perpetuo, ese sacrificio que nos da perdón de nuestros pecados. Yo te hago una pregunta a ti. Si ahora tú tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios por tus pecados, si ahora tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios y poder decirle, yo quiero entregarte mi vida a través del sacrificio de Jesús, acepto ese sacrificio, ¿por qué tú sigues viviendo esa vida? ¿Por qué tú sigues viviendo lejos de Dios? ¿Por qué sigues viviendo como una persona destituida del reino de los cielos? Hoy tenemos la oportunidad, amigo que me estás viendo, de acercarnos a Dios. El velo se rasgó, por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso tiene un significado, que fue Dios mismo que rasgó el velo. Te voy a leer una cita en este momento, el cual la encontramos en el espíritu de profecía. Esta cita dice lo siguiente. Mira lo que dice esta cita, la tengo escrita aquí. Una vez al año se entraba en el lugar santísimo y solo lo hacía el sumo sacerdote. Pero ahora se dibuja el horror en muchos semblantes, pues dicho recinto sagrado se encontraba a la vista de todos. En el preciso momento que Cristo había expirado, el pesado velo de tapicería hecho de lino, puro y hermosamente adornado de escarlata y púrpura, se rasgó de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Esto lo dice el libro El Cristo Triunfante, página 283, párrafo 3. Mira qué interesante. En los tiempos de Moisés, cuando se hizo el lugar, el santuario terrenal, el lugar santísimo era el lugar en el cual nadie podía ver. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque era un lugar tan santísimo, el cual estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, el velo se parte y dice el espíritu profecía que ahora este lugar estaba abierto a la vista de todo. ¿Por qué? Porque ya no era reconocido por Dios este lugar. O sea, ya no era necesario. Porque ahora Jesús murió por nosotros. Se hizo el único y último sacrificio por el hombre para perdón de nuestros pecados. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día el cual tú tienes que aceptar ese sacrificio. Porque si Jesús murió por ti, hoy tú tienes que decidir aceptar ese sacrificio y vivir por él. Así que este ha sido un espacio para Jesús. El velo rasgado de arriba abajo significa que ya no hay separación entre Dios y el hombre, porque Jesús vino a reconstruir esa relación que se rompió en el Edén. Hermano y amigo que me estás viendo, gracias por haberte conectado en este momento. Siempre te recuerdo que nunca olvides que Dios ha hecho todo por ti y Él quiere salvarte. Este ha sido un espacio para Jesús. No te olvides de poder suscribirte al canal Un Espacio para Jesús y así de esa manera poder darle likes a los videos para que el mensaje pueda llegar a muchas personas y así el programa pueda crecer. Suscríbete al canal Un Espacio para Jesús. Así que de esta manera concluyo este mensaje y espero que sea el Señor cuidándote y que sea el Señor bendiciéndote y sobre todas las cosas sea el Señor dándote sabiduría para que puedas encontrar el camino. Dios te bendiga.